Como pasa, por ejemplo, con esto de Guido Bogliani, que vamos a ver enseguida después de este libro, que acá dice, entre la memoria y el olvido. Un gran tipo, hizo un gran trabajo acá, etnográfico, fotográfico, pictórico, fue un pintor italiano, nació en 1861, después lo vamos a hablar. Es difícil a veces separar Bogliani de los Bayá o los Caduveos, pero voy a intentar hacerlo, ya que el personaje del cual nos ocupamos ahora va a ser Bogliani, que él era un italiano que vino alrededor, al fines de los años 1800, vino ya acá al Paraguay y pasó 3 años y medio en la región del Alto Paraguay. Y allí él se interesó por la etnografía. Entonces él no era un etnógrafo en el sentido de que hizo facultad o academia en Europa. Él era un artista, era un pintor principalmente, pero de una educación muy elevada de aquel tiempo, porque él se codeaba con personajes como Gabriele D'Annunzio, que fue un gran poeta italiano, y una persona muy sensible también a todo lo que sea la humanidad. Y entonces era la época de los grandes viajes, y a él se interesó, su curiosidad le hizo venir hasta acá, así joven, culto. Y él era un paisajista principalmente, algunas de sus obras están acá en el Museo de Bellas Artes de Asunción. Y su obra maestra como escritor es este libro, o Los Caduveos. Originalmente este libro se publicó en italiano, y este libro también existe en portugués desde 1941. En español. Pero quiero hablar un poquito sobre el tema de Augusto, hijo de hombre, que es ¿cómo te voy a decir? El libro que me motivó a hacer el documental sobre Augusto, basado en esa foto que te acabo de mostrar, en el año 90, cuando se fundó Ecocultura. Luego el tendido de las vías del ferrocarril a Villa Encarnación pasó por allí. Los itapeños se engancharon en las cuadrillas. Muchos quedaron bajo esos durmientes de quebracho que sonaban bajo las palas como lingotes de fundición. Con la novela Hijo de Hombre, Augusto Roa Bastos destacó ser portavoz de su querido Paraguay y su gente, defendiendo al ser humano, la cultura del pueblo y las tradiciones. En otras palabras, fue la voz de los sin voz. Y esto cuento simplemente ya como una anécdota al margen. Los mitos indígenas siempre son realmente maravillosos. Rara coincidencia hace que nuestra calle lleve el mismo nombre del pueblito donde Augusto pasó su niñez y desde donde emergen estas historias profundas y emotivas de su genialidad como escritor. A lo largo de este documental... Una manera de no perderse ellos. Eso de cultura popular de clase baja siempre me pareció un poco, no una ironía. Estuvieron presentes acá Augusto, Nicolás Pérez González, también exiliado paraguayo en Francia muchos años, 40 años. Augusto tuvo 40 años. Agustín Barbosa, otro gran referente de la música popular paraguaya. Hasta parecía que tenía un nombre compuesto, Agustín Barbosa e Iberá. Claro, por su señora. Claro. Y hay una parte en la entrevista donde Augusto le describe a Agustín, y es una simpática y se ríe a Agustín, porque dice que él vio un rostro grande, con algo de figura indígena, y se matan de risa ahí en la entrevista, esa del 90. Ajá. También estaban Oscar Nelson Zafuán, creador de Avanzada, y otro grande, Óscar Cardoso Ocampo. Grandes monumentos de la música y de la literatura. Entonces este libro, después de haber leído el libro 2 veces, dije, tengo que usar ese material guardado, valiosísimo, de las casi 2 horas que grabamos en el año 90. Ese fue un encuentro que lo organizó José Luis de Tone, que era amigo de Augusto.
Por la mañana estuvo Augusto con Agustín y con Nicolás Pérez González, y a la tarde vinieron Cardoso Campo con Safwan. Esa fue una coordinación de Alberto Cándido, también fundador de Ecocultura en el año 90. A partir de este libro, en el año 2017 conseguí la financiación. Muchos años esperaron, de 1990 a 2017, ¿cuántos años esperó el material para ser editado? ¿Verdad? Estaba grabado en VHS, pero después ya lo pasé a digital. Y ahora está terminado el documental, está terminado, parte 1, parte 2. La mayor parte de los cuentos de las Mil y una Noches en guaraní. Y yo creo que estos personajes como Roa Bastos y otros intelectuales hacen ese trabajo de influir en la gente, ¿no? Cuando vino acá a Buenos Aires por primera vez, no conocía a nadie. Lo recibí yo y lo tuve en mi casa. Llegó hasta Iturbe, mi pueblecito casi natal. Yo nací en Asunción, pero pocos meses fui yo allá. Vino una ráfaga, o varias ráfagas muy fuertes que destecharon ranchos. Y yo le conocí a Augusto allá por el año 1967, 68. Y también tengo que cambiar mi nombre, porque en una carta que me escribe en el 91 desde Toulouse, con una redacción impecable de la manera que él escribe, me pone un nombre, un seudónimo, Cazador de Imágenes. O sea que ahora seguía un patrón que ni él mismo no sabía. Y eso lo detalla él en un libro. Hijo de hombre, es importante, se lo digo yo a este lector, para un lector paraguayo. En mi adhesión, en mi devoción por la música paraguaya, tanto la culta, pero sobre todo la popular, la canción popular. Augusto Roa Bastos en ese momento era el guionista de los mejores cineastas de Buenos Aires. Me parece que acá lo que tenemos que es convertir la cultura y el impulso de la cultura de nuestro país como una política de Estado. Es interesante que hagan esto porque muchos conocen a Augusto Roa Bastos por Yo el Supremo. Por Yo el Supremo. Sí. Pero más bien conocen por nombre, no por haberlo leído. Y muchos, es un poco lo que yo siempre he criticado lo que nosotros hacíamos en nuestra época en que estudiábamos literatura en el colegio. Que creo que ahora no se da más. Y no se da más. Ni tampoco ética. Antes nos obligaban a leer un libro. Sí. Entonces, bueno, de ahí, yo recuerdo que, ¿te acordás de mi primo, el que hoy es obispo? Él me decía, mira Lalo, yo no era muy asiduo a leer, no era uno de mis pasatiempos favoritos el agarrar un libro y leer. Y me dijo, empezá por esto. Y me trajo un libro me acuerdo bien, era La cabaña del tío Tom, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí empezaba a leer. Entonces, ese hábito de la lectura uno lo adquiere empezando con pequeñas cosas. Claro. Si mal no recuerdo, vos me diste una vez un libro de cuando éramos Pendex. En mi país no se usan joyas. Ahora somos Lendex. En mi país no se usan joyas. Y a mí ese libro me marcó porque leí y desde esa época empecé a tomarle el cariño a la lectura. Y sería bueno que la gente conozca la historia del hombre de Augusto Roa Bastos, y que se animen a leer sus obras. Te quiero contar, este libro tiene una lectura para cualquier edad. Sí. Y va hablando, bueno, según el libro, él le nombra a un personaje ficticio ahí, que es el que lleva ¿cómo se dice?, las primeras personas. Sí. Pero estoy seguro de que habla de él. Sí. Él está hablando, le pone a una persona, claro. ¿Verdad? Este libro es maravilloso. Ya lo leí 2 veces, cada vez te gusta más. Y te cuento que Yo el Supremo, por más que te voy a mostrar el libro, que está autografiado, y a donde me dice él, si lees todo el libro, avísame. Porque él sabe que ese libro no es muy fácil leer.
Leí una parte y después ya no quise leer más.